Amiga, con el gusto siempre de tenerte aquí en El Mundo al Revés, en una cápsula más que va a hablar en torno al fútbol, pero como un pretexto, porque va más allá. El fútbol representa simplemente una manifestación humana, una manera de ser que tenemos que analizar a detalle. En 1945, el gran escritor inglés George Orwell, quien escribió, entre otras obras, la rebelión en la granja, que es una maravilla para definir los sistemas, la autoridad, los oprimidos, los opresores, bla, bla, bla. También lanzó después de que terminara la Segunda Guerra Mundial, justamente en 1945, lanzó un escrito pequeño, no muy grande, que se llamaba El espíritu deportivo. Y en él señalaba cómo el ser humano, a través del deporte, busca tener un elemento primordial en su vida: pertenencia, tener pertenencia. Claro que este libro no fue muy bien acogido por las autoridades inglesas ni por los lectores europeos, porque hablaba de eso, de cómo necesitamos los humanos tener pertenencia a algo, a alguien. Nosotros lo podemos constatar en las innumerables redes sociales, en la gran cantidad de porquería que hay en ellas, en la gran cantidad de temas sobresexuados, de temas de franca agresión, chantaje, manipulación, conducción al suicidio, una serie de conductas verdaderamente atroces, pero que pululan las redes sociales, pululan los youtubers, pululan los influencers, porque así se hacen llamar, los youtuberos, con mensajes que van desde algunos muy buenos, muy interesantes, muy innovadores y valientes, contestatarios, hasta verdadera basura inmunda, mercantilista, consumista, y sobre todo que tienden a conductas negativas. Y Orwell decía, ese sentido de pertenencia nos lo da el deporte, en especial el fútbol. Y fíjese usted, póngase usted a pensar, desde los romanos, esa grandísima cultura que fue la romana, vea usted los símiles entre el Coliseo romano y, por ejemplo, vamos a contextualizarlo, vamos a tropicalizarlo, y el Estadio Azteca. La forma oval, las tribunas, estaban los plebeyos viendo con placer, con morbo, cómo se comían a los cristianos, cómo los leones se los devoraban, cómo se representaban batallas en las cuales perdían los supuestos malos, cómo también las falanges seleccionadas de los romanos destrozaban a aquellos gladiadores que trataban de imperar y trataban de mostrar además de su resistencia física, su resistencia intelectual. Y Juvenal, este gran escritor romano, lo había dicho antes: pan y circo. Dale, alimenta al pueblo y entretenlo, y puedes hacer con él lo que desees. Esto lo he platicado mucho con mi querido amigo Luis Ángel Palacios, quien, como su servidor, es un anacoreta. Somos misántropos, anacoretas, somos de esos ridículos que todavía creen en la fidelidad como una bandera importantísima en las relaciones interpersonales, pero bueno, en fin, vamos de lleno al tema que nos compete hoy, esto de la pertenencia. Sentimos que estamos solos, tenemos terror a la soledad, no miedo, terror a la soledad. Por eso tanta malograda relación disque amorosa, por eso acompañarme de alguien, aunque no lo conozca, aunque no me interese conocer, aunque me dé cuenta de que me va a lastimar, de que me está lastimando, de que me está utilizando, me está engañando. Necesito estar ahí, porque no puedo estar a solas conmigo mismo. Ya Spinoza lo había dicho: aquel que puede estar 10 minutos en un cuarto solo, tiene un gran carácter y una gran personalidad. 10 minutos en un cuarto solo, sin inquietarse. Y por eso tenemos que pertenecer a algo, tenemos que pertenecer a un equipo, tenemos que pertenecer a una liga, tenemos que transformarnos, porque sí, como si fuéramos templarios, esa playera del equipo que nos identifica nos embiste de poder, de fuerza y sobre todo de identidad. Pertenezco a esta serie de personas que están gritando, que están caminando, que están festejando, que anhelan el gol,
que están deseando que el equipo gane, y si gana lo vamos a festejar con vítores, con abrazos. Abrazo a un desconocido que me encuentro en la calle, que no tengo nada que ver con él, y puede ser hasta de otro país, pero nos identificamos con esa playera, con ese escudo, y tengo un sentimiento de pertenencia, y él tiene un sentimiento de pertenencia, y sentimos que nos pertenecemos, nos abrazamos, festejamos, podemos hacer también cosas absurdas y ridículas, y podemos también después de varias cervezas o alcoholes agarrarnos a golpes y ni siquiera saber contra quién nos peleamos. Pero eso sí, compartimos esa pertenencia volátil, efímera, ramplona, mentirosa, de humo, que dan las aficiones y que dan los partidos de fútbol. Las personas que se juntan en los bares, en los restaurantes, porque ahora hay que comer, hay que beber y hay que gritar gol, y pues de pasada a veces me ligo un galán o una galana, porque siempre el cazador y la cazadora están al acecho de tratar de paliar su terrible, frágil y hueca soledad. Entonces, claro, por eso la gente está tan sobresexuada, porque no puede estar consigo mismo, porque tiene que reforzarse a través de eyaculaciones, de erecciones, de orgasmos, porque no tienen pertenencia propia, porque no se conocen a sí mismos, porque necesitan de estos paliativos externos para distraer a esa soledad y esa falta de pertenencia conmigo mismo, conmigo mismo. Ya lo decía Valéry, el mundo comienza de la piel hacia adentro, pero bueno, y por eso las, los esquemas del fútbol son maravillosos. Pero no únicamente para manipular a la gente, porque mientras que estamos viendo ese gran partido esperado, ese gran clásico, mientras estamos añorando que nuestra selección pase, y sí, y todo el mundo se une, políticos, empresarios, financieros, industriales, carnales, de todo, se unen y se identifican y pertenecen a una selección, pertenecen a un equipo que supuestamente los representa. Claro, y luego vienen las decepciones y vuelvo a mi realidad. Salgo del partido o amanezco después de haber mismo ido a festejar y a mentar madres y a golpear gente y orinarme, bla, 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 y vuelvo a mi realidad. Y mi realidad es atroz, con o sin dinero, con o sin dinero, porque no estoy hablando de que el dinero sea un privilegio para poder paliar la soledad. ¿Qué va? ¿Qué va? El dinero puede maquillármela, puede erotizármela, puede distraérmela, pero finalmente ahí está la falta de pertenencia a mí, a mi propia persona, ¿ok? Y el fútbol esto lo cumple de maravilla. Si a esto le unimos el que los grandes empresarios se dieron cuenta que podrían literalmente manipularnos, utilizarnos, manejarnos, embaucarnos, titiretearnos, como lo hacen ya a placer, además vamos a monetizar inmensas cantidades de dinero, inmensas cantidades de dinero, y ahora ya lo estamos viendo. El fútbol es absolutamente elitista, ya nada más los ricos van. ¿Cuál clase mediero aspiracionista? No, nada más los ricos van, se lucen, se toman la selfie, políticos, industriales, tipos que quieren hacer propaganda para lucirse, para presentarse ahí, para decir, mira, yo soy buen mexicano y vine aquí a apoyar a la selección, pertenezco a este país, pertenezco a esta identidad futbolística. Patrañas, patrañas, porque mientras que se está dando, por ejemplo, el Mundial, en estas pocas semanas que se dio el Mundial, se están fraguando en los escritorios de los políticos atrocidades, invasiones, guerras, provocaciones, atrocidades. Y en los escritorios de los empresarios se están maquinando nuevos precios, aumentos, cambio de tarifas, salida de productos que sabemos de antemano que hacen mal y dañan a la salud de los consumidores, pero no les importa. Se están fraguando muchas cosas, decretos, leyes, obligaciones, normas, multas, muchísimas cosas, mientras la gente estamos dispersos en un rectángulo del tamaño que sea, planito, no tan planito, grande, no tan grandote. ¡Oh, afortunados! Los que están en el estadio y pudieron pagar ese boleto extraordinariamente costoso para poder ir a ver al fútbol y gritar y sublimar toda la frustración, todo el enojo, toda la impotencia, todo eso que el sistema opresor, el gran orden nos ha impuesto desde siempre, desde siempre. Ese es el horror de horrores.
la manipulación, la enajenación, el control de la gente a través de cosas elementales como un balón, algunas reglas que no se respetan, y meter gol en una porterita. Bueno, se desborda el mundo. Se desborda el mundo y entran los jugadores y ya no es ese fair play únicamente. No, ¿qué va? Somos enemigos. Somos enemigos y sabes que tú y yo hemos coincidido en batallas reales, en campos de batalla o en algunas batallas navales o aéreas y no nos caemos bien. Y tú me ganaste y ganaste la guerra o yo te gané y tú perdiste la guerra. Y aquí vienen las consecuencias. Y vamos a pagarlo en ese subconsciente que la historia nos ha metido, que los sistemas nos han metido con esta trayectoria histórica que es otra gran prostituta. Todas esas porquerías de historia que nos dan en los libros desde la primaria. Ya hablaré sobre eso, sobre eso porque también es un tema importantísimo, esa trayectoria histórica. Hijo, es verdaderamente una inmundicia, un cuento de hadas contado para el que tiene más poder. El fuerte hace la historia y la escribe, y la manipula a su antojo y a su necesidad. Pero bueno, ese es otro tema que luego trataremos. Y es eso, el sentido de pertenencia que nos falta. No está mal el deporte, el fútbol no tiene la culpa, el fútbol es un deporte muy bello, estratégico, habilidoso, debe de ser muy técnico, debe de ser de una inmediatez sorprendente, recibo la pelota, ¿qué hago con ella? Pero ya sé qué hacer con ella, driblar, pasar, habilitar, es extraordinariamente rápido y técnico el fútbol. No tiene la culpa el deporte, tienen la culpa los sistemas que han prevalecido a lo largo de la historia, esos sistemas de manipulación, de control, porque nos tienen controlados, quieras o no, nos controlan a su antojo y nosotros no tenemos nada que hacer más que obedecer a reserva de quedarme sin empleo, sin trabajo, sin comida, sin techo. Cuidado, pero además son tan buenos, estos sistemas son tan buenos que me dan deporte. Construyen estadios para que nosotros podamos ir, o aunque no podamos ver el partido por la televisión, gritar, anhelar y tener un sentimiento de pertenencia en la pantalla, en el móvil, en el estadio, en las calles, donde quiera que esté. Que es efímero, que es volátil, que casi es ilusorio, pero que nos ayuda, nos distrae, nos desconecta de esta enajenante vida que a diario llevamos desde milenios atrás. No va a cambiar nada, no va a cambiar nada. Van a cambiar, si acaso, los precios, las tarifas, las preferencias, los arbitrajes a favor de tales o cuales personajes y selecciones. Eso es lo que va a prevalecer. La bestia humana, la falta de ética, la falta de honradez, la falta de honorabilidad, la falta de fidelidad al juego, al compañero, al contrincante, la bestia humana. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. En fin, que Dios me lo bendiga, cuídese mucho, gracias por su tiempo, por su atención. Desarrolle su propia pertenencia, desarrolle su propia pertenencia y si está solo, disfrute su soledad. Un argentino, Jorge Luis Borges, enorme escritor, decía, un hombre en soledad solo puede ser dos cosas, o un animal o un dios. Usted escoja ser Dios. Hasta la próxima.